pueden sentar, hijos. Jesucristo es el centro de nuestras vidas. Amén. Él es la fuente de vida, el manantial que nos ilumina. Amén. Dice la palabra en Hebreos 10:23. Escuchen bien esto. Mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Amén. Levanta esas manos al cielo, porque vamos a declarar su palabra en nuestras vidas, y lo vas a declarar como hijo en autoridad. Vas a declarar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dale ese aplauso grande al Rey. Amén. Hijos, es hora de creerle a las promesas de Dios. Amén. Esta palabra que hoy el Rey nos trae, revelada por el Espíritu Santo, me ha puesto a mí, me ha hablado a mí directamente, y espero que hoy te hable a ti. Amén. Es una poderosa palabra en la cual todos hemos vivido y nos hemos dejado apartar de la verdadera, digamos, o de esas promesas grandes y poderosas de parte de nuestro Padre. Amén. Entonces, hay que tener algo muy claro, que Dios, dentro de su propósito eterno, escucha, dentro de su propósito eterno, es que sus hijos hagan y obedezcan su palabra de Dios. Amén. La palabra que nos ha dejado escrita. Pero hay una promesa gigante que está por encima de todas las promesas en la palabra de Dios. Amén. Y esa es la que vamos a compartir hoy. Pero para que esa promesa se nos haga viable en nosotros, se manifieste en nosotros, ojo, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque sin esa llenura no podremos cumplir ese propósito, que es uno de los propósitos más grandes que Dios tiene para cada ser humano. Amén. Entonces, quiero que vayamos a Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13 de la Reina Valera, en el versículo 47. Mire lo que nos está diciendo su poderosa palabra. Dice: porque así nos ha mandado el Señor. Escucha, es un mandato directo de parte de Jesucristo para sus hermanos, para nosotros. Es un mandato exclusivo. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Mire el mensaje tan tremendo que Cristo nos da, esa orden. Vamos a ir a los gentiles para que seamos luz hacia ellos, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. O sea que cuando tú y yo llevamos la palabra del Evangelio, llevamos la luz del Evangelio, estamos siendo de salvación para las personas. Y escucha esto tan tremendo. Mira que Él nos dice: te he dado un mandato. Es una orden divina. Y este mandato es lo que hoy el cristiano, es lo que más incumple hoy. Hoy el cristiano no le está predicando a las naciones del mundo. Hoy el cristiano le habla más a los que son cristianos que a los gentiles. Y vamos en contra de la palabra. Necesitamos ir a hablar a los gentiles, al que está ya el religioso, el que está ya trabajándole a las tinieblas, al satanista, al brujo, al chamán, al que se deleita en el pecado. A eso estamos nosotros llamados a hacer. Pero como les dije hace un momento, es lo que hoy menos hace el cristiano. Yo hoy te pregunto: ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien del Evangelio de la luz, del Evangelio de la salvación? Es lo que menos hoy se está haciendo.
O sea, tú puedes venir hoy a la iglesia, hoy tú puedes venir a diezmar, hoy tú puedes ver las prédicas en las redes sociales, pero si tú y yo no obedecemos el mandato exclusivo, el orden divino que nos está poniendo el Padre de ir a hacer luz en las tinieblas, hacer luz a los gentiles, vamos a estar excluidos de la presencia de Dios. Acuérdate lo que dice Santiago 2:10. Me gusta recordarles mucho este mensaje. Si fallamos en un solo mandato, somos culpables de todos sus mandamientos. Y dice la palabra que sus mandamientos no son gravosos, o sea que se pueden cumplir. Amén. Pero estamos cayendo hoy en una monotonía y en una religión. Estamos solamente pensando en nosotros, no estamos pensando ni siquiera en agradar a Dios, porque como les dije ahí al comienzo, es un mandato que nos manda o que nos dirige hacia los gentiles. Amén. Quiero que le des un aplauso a Jesucristo. Hijos, para poder nosotros cumplir este mandato de ser luz en los gentiles, necesitamos tener una herramienta que es una de las herramientas más poderosas que existe o que Dios nos ha dejado: estar llenos del Espíritu Santo. Cuando tú y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, no le hablamos a nadie. Escucha, nos quedamos callados. Podemos ver que la gente está en pecado y nos quedamos callados. Podemos ver a familiares que se están hundiendo cada vez más en la muerte espiritual y nos quedamos callados. Vemos a gente, compañeros o amigos o vecinos que son cristianos que están en desobediencia y nos quedamos callados. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, hay amor por las almas. Escucha, hay amor por las almas. Y hoy es lo que menos tienen los cristianos: amor por las almas. Hoy el cristiano está pensando en conseguir la casa, el carro, la beca, conseguir dinero, ser famoso, ser farandulero. Pero lo que menos le interesa hoy es hablar de la salvación a la gente que tanto necesita. Hoy las iglesias, muchas otras, están llenas, pero solamente ¿por qué? Porque le están enseñando a ser empresario de reino, porque le están enseñando a decretar. No, esto no es de decretar, esto no es de conseguir casa, carro y beca, eso son añadiduras. El objetivo principal de que Cristo te haya elegido a ti es que seamos luz a los gentiles. Por eso el evangelio se reveló a nosotros. ¿Para qué? Para que vayamos, nosotros que recibimos de esa gracia, vayamos allá y demos de esa gracia también. Amén. Por eso Él dice en su palabra: manada pequeña, porque muchos van a decir: en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. Pero lo primero que Él va a decir: no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque están buscando su propio beneficio. Pero hoy le estoy hablando a una manada pequeña, hoy le estoy hablando a un remanente pequeño, hoy le estoy hablando a corazones sensibles que quieran hacer la voluntad del Padre. ¿Estás tú hoy dispuesto a hacer la voluntad del Rey? Amén. Dale ese aplauso grande a nuestro amado Rey. Había un hombre enviado por Dios a la tierra. Ese hombre se llamaba Juan el Bautista. Era un hombre que vino, que tuvo la revelación directa de Jesucristo para que él hablara, aún sin conocerlo, hablara de él, que él abriera brecha en el camino. Él era la voz en el desierto del que estaba anunciando que el Rey, que el Salvador, que el Mesías iba a venir a la tierra. Escucha, era un hombre que solamente hablaba del arrepentimiento, que preparaba el camino para llegar nosotros a los pies de Jesucristo. Él hablaba del arrepentimiento, él hablaba de que nos convirtiéramos, él habláramos de que dejáramos el pecado. Y como les dije hace un momento, él tuvo la revelación de Cristo, de quién era Jesucristo. Por eso él hablaba con tanta autoridad, por eso él hablaba con tanta revelación. Amén. Entonces, mira lo que nos dice su palabra.
Vamos a Juan 1. Juan 1, versículo 23. Y nos dice, dijo, está hablando Juan el Bautista, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Escucha lo que está diciendo tan tremendo Juan el Bautista. Yo soy la voz de uno, o sea, de Cristo, que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Partamos de algo. Juan el Bautista no conocía a su primo, porque venían de esa generación de David. No conocía a Jesucristo, pero como les dije hace un momento, él ya tenía la revelación de Cristo, y sin conocerlo, él hablaba, él proclamaba de que él era el Mesías, el que iba a venir acá a la tierra a dar salvación eterna. Amén. Aparte de eso, la escritura dice que Juan el Bautista vio con sus propios ojos. Escucha lo que te voy a decir, que no se te puede olvidar lo que te voy a decir. Él vio con los propios ojos cuando descendía el Espíritu Santo a la presencia de Jesús, cuando se estaba bautizando. Yo me atrevo a decir que ha sido el único que ha visto cuando el Espíritu Santo desciende y se posiciona en el cuerpo de Jesús. Mire algo tan revelador que tuvo Juan el Bautista. Mire lo que nos dice en Juan 1, Juan capítulo 1, versículo 33 y 34. Y dice, y yo no le conocía. Mire que él mismo lo expresa. Él no conocía a su primo, él no conocía al Salvador, pero había sido revelado en su corazón quién era Jesucristo. Por eso él hablaba con tanta convicción, con tanto poder, con tanta revelación. Y dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quienes veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ese fue el privilegio que tuvo Juan el Bautista, de ver con sus propios ojos cómo el Espíritu Santo descendía y reposaba en el cuerpo de Jesucristo. Algo tremendo, fue algo revelador para este hombre. Y sin conocerlo, ojo, sin conocerlo, pero él tenía en su corazón y sabía quién era el Mesías y cuál era la función del Mesías. Claros hasta ahí, hijos. Amén. Pero ¿qué pasó después de un tiempo? Ojo con esto. ¿Qué pasó? Que eso es lo que le pasa hoy a muchos cristianos. Hoy muchos cristianos pueden estar viendo o han vivido milagros. Hoy muchos cristianos pueden estar viviendo o recordando, me sanó Dios de una enfermedad, de un cáncer, o mi padre me sanó el matrimonio, me restauró el matrimonio, ¿sí? Hoy mi padre sanó a mis hijos o a mi hija. Mira lo que pasa acá. Después de un tiempo, Juan estaba en la cárcel de predicar al Salvador, a Jesucristo, y de hablar sobre el arrepentimiento. Sí, estuvo en la cárcel y desde allí mismo, desde la cárcel, escuchaba que Cristo estaba haciendo maravillas, estaba haciendo milagros, estaba restaurando a los ciegos, a los sordos, a los mancos. Él, metido allá en la cárcel, estaba escuchando que habían señales y maravillas y prodigios. Amén. Hoy muchos cristianos escuchan y Dios hizo un milagro allí y Cristo se manifestó haciendo una sanidad allí y el Espíritu Santo se reveló allí. Empezó a escuchar, pero ¿cómo estaba Juan? Encarcelado. Listo. Pero ¿qué pasó con Juan? Que envió a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Salvador o si él era el Mesías. Wow.
vio la presencia del Espíritu Santo descendiendo. Conoció a Jesucristo, al Hijo de Dios, y lo bautizó. Escuchaba él estando en la cárcel que habían milagros, maravillas y señales. Y aparte de eso, mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías. ¡Wow! Tremendo eso. Vamos a verlo bíblicamente. Mateo 11. Mateo 11 del 3 al 5. Quiero que pongas mucho cuidado acá con lo que nos dice el Espíritu. Y mandó para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Le mandó 2 discípulos a preguntarle: ¿eres tú el Mesías o vamos a esperar otro? El que vio con sus propios ojos cómo el Espíritu Santo descendía sobre Cristo. Escucha eso. Le llegó incredulidad, le llegó duda. Y hoy muchos cristianos están viviendo eso, que viven de duda en duda, y han visto milagros en su vida, han visto sanaciones, han visto restauraciones, y están dudando en este momento. Escucha, esa es la realidad de esta generación. Han vivido milagros, han sentido milagros, pero les ha llegado la duda, como Juan el Bautista. Por eso él mandó a preguntar: vaya, pregúntenle a Jesús si él es el Mesías al que estábamos esperando. Y hoy hay una generación de incrédulos. Hoy hay una generación que solamente quiere basarse como los Tomás, con lo que ven nomás. Miren tan delicado esta parte. Y miren lo que nos dice el versículo 4. Respondiendo Jesús, hoy te dice a ti, hoy Jesucristo te dice a ti, hoy Cristo te dice a ti. Dice, y les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Versículo 5 dice: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Le está diciendo: sí, vaya, dígale a Juan que ese que vio cuando descendía el Espíritu Santo, ese soy yo, el mismo. Yo soy el Hijo de Dios y todo se somete a mi señorío. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que Dios ha enviado a su Hijo a que nos volvamos a relacionar con el Padre, con el reino de los cielos. Pero para que nos levantemos, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para levantarnos en su obra, a deshacer las obras de las tinieblas, a deshacer ese espíritu de incredulidad, ese espíritu de duda. Y muchos de ustedes hoy tienen ese espíritu de duda, ese espíritu de incredulidad, ese espíritu que no los deja ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque aunque han visto milagros, han visto con sus ojos milagros en otras personas, han visto milagros en sus vidas, y todavía dicen: ¿será que Dios me va a ayudar? ¿Será que Dios me va a sacar de este empleo? ¿Será que Dios me va a restaurar el matrimonio? ¿Será que Dios me va a dar la economía? ¿Será que Dios me va a ayudar para crecer en el trabajo? Miren la duda tan grande que acogió a Juan el Bautista. Yo no sé hoy el Padre a quién le está hablando, pero sé que le está hablando es a muchos. Amén. Hijos, si nosotros queremos llevar el evangelio, que es una orden divina, escucha, es una orden, no es si queremos. Y hoy el cristiano es lo que menos hace. Si hoy queremos llevar el evangelio de Jesucristo al mundo entero, no puede haber dudas en nosotros. Por eso hay estancamiento espiritual. Escucha, estancamiento espiritual. Por eso estás orando, orando y orando y nada se manifiesta. ¿Por qué? Porque hay duda en nuestros corazones. Amén. Y no podemos hacer lo que estaba haciendo o lo que le pasó a Juan el Bautista. Él era un escogido.
Él era un hombre que le creyó a la promesa de Dios sin haber conocido a Jesucristo, y le creyó, tanto le creyó que se fue allá al desierto a predicar sobre el Mesías. Y no le daba miedo de nadie, y hablaba del arrepentimiento, y hablaba del pecado, y hablaba de la lujuria, y hablaba de que si nos arrepentíamos, o si se arrepentían ellos en esa generación, vivirían la gloria de Dios. Y aparte de eso, vino sin miedo, sin temor a hablar de que venía un hombre que iba a salvar las almas de la humanidad. Pero hoy vemos otra situación, otro escenario. Ya cuando Juan estaba cautivo, le entró la duda. Y hoy muchos de ustedes pueden estar cautivos. Hoy muchos de ustedes pueden estar estresados. Hoy muchos de ustedes pueden estar angustiados. Y cuando les permiten que la angustia los domine, ahí es donde viene la duda, que fue lo que le pasó a Juan. Vaya, pregunten si el que yo les hablé era el Salvador. Hijos, es hora de creerle a Jesucristo. Ya no solamente de palabra, ya no solamente de hablar y de hablar. Necesitamos creerle, tirarnos, como hemos venido hablando durante todos estos días, navegar mar adentro. Hoy muchos cristianitos están en la orilla. Solamente nos conformamos con venir a la iglesia, con dar un diezmo y decir, tan bacano el tema. No, a eso no estamos llamados. Estamos llamados, como les dije ahorita, una de las promesas más grandes es a llevar el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la salvación, hablarle al mundo entero. Mira que ahorita nos daba una orden acá el Padre, donde nos estaba diciendo, no dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Necesitamos hablar de nuestra fe. ¿Y qué es nuestra fe? Creer que Jesucristo es el centro de nuestras vidas y nuestro Salvador. Amén. Dale ese aplauso grande a nuestro Rey. Entonces, pero en el momento de la tribulación de Juan el Bautista, donde estaba ya en la cárcel, no podía ver lo que estaba pasando en el exterior, porque estaba cautivo. Le llegó a su corazón la duda. Por eso es que mandó a preguntar. Y yo sé que muchos de los que están en las redes sociales, muchos de los que están acá, hoy de pronto sí nos podemos movilizar, pero están atados o encerrados en una cárcel espiritual. Pastor, ¿por qué? ¿Cómo así? Cuando nos dejamos agobiar por el problema, cuando nos dejamos angustiar por lo que no estamos viendo en el momento, por la duda que nos acoge en nuestro corazón, porque hay temor en nuestro corazón. ¿Seguiremos en el trabajo? ¿Seguirá mi matrimonio? ¿Cuál va a ser mi futuro? Ahí muchos andan encarcelados, como Juan estaba encarcelado en ese momento. Un hombre que vio, escucha, cómo el Espíritu Santo descendía de forma en paloma, descendía y se vinculaba en el cuerpo o entraba al cuerpo del Mesías, y le entró duda. Y hay muchos que están dudando hoy en su corazón, y como les dije ahorita, cuando hay duda, hijos, viene el estancamiento, viene el miedo, viene el temor, se va enfriando el alma. Por eso hoy la gente no quiere compromisos con Cristo. Sí, te estoy hablando a ti, tú que ves las prédicas solamente en tu casa, perezoso. A eso. Sí, nosotros tenemos que pagar un precio para ver la gloria de Dios. Y hoy estamos viviendo una generación de conformismo, una generación donde la gente solamente quiere escuchar el evangelio, pero sin compromisos. No más me gusta hacer lo que me conviene, pero cuando yo tengo que hacer sacrificios en mi ser, en mis cosas, en mis áreas, o apartarme de personas que aunque sean muy cercanas no me sirven de compañía, ahí es cuando digo, no,
hasta aquí llego. ¿Por qué? Porque hoy hay una generación de duda. Hoy hay gente que no quiere compromisos con las cosas del reino de los cielos. Pero yo no sé, hoy le estoy hablando a gente que hoy el Espíritu Santo va a transformar corazones. Hoy hay corazones en este lugar donde van a comprometerse con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale ese aplauso grande al Rey. Para yo poder tener el dominio o tener la valentía de llevar el evangelio de la luz, les dije ahora que el propósito es llenarnos del Espíritu Santo. Porque cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, no hay temor, no hay angustia, no hay preocupación. De pronto en el momento sí nos podemos estremecer, pero estamos confiados en que la obra, en la promesa, lo que Él dejó escrito se va a cumplir, porque Él es fiel y justo con sus hijos. Amén. Entonces miremos algo, hijos. Para nosotros poder llenarnos del poder del Espíritu Santo, necesitamos dominar nuestra carne y nuestra mente. ¿Qué está entrando a tu corazón todos los días? ¿De qué te estás llenando todos los días? ¿Con qué personas estás compartiendo? ¿Con qué personas estás prestando tus oídos, tus ojos? Que estés compartiendo todos los días. Por eso necesitamos. La palabra de Dios nos dice que la transformación viene de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. ¿Qué estás alimentando tú todos los días? De las redes sociales, de videos cómicos, de estar hablando chisme y murmurando de todo mundo. ¿Qué estás hoy ingresando a tu cuerpo, a tu alma y a tu espíritu? Es lo que nos está diciendo hoy el Espíritu de Dios. Necesitamos tomar dominio sobre nuestra mente y sobre nuestra carne, sobre nuestros pensamientos, para que, como dice la palabra, Satanás no tome ventaja sobre nosotros. Amén. Hijos, y para poder estar firmes en esta generación perversa, porque cada vez más la generación va a ser más mala, ¿sí? Cada vez más se va a adorar a las tinieblas y al pecado. Amén. Y para poder estar firmes en esta generación, tenemos lo que Cristo, nuestro Padre, nuestro Espíritu Santo, nos ha dejado. La herramienta más poderosa que existe en esta tierra, y es su palabra. Escucha, es su palabra, y es lo que hoy menos la gente está escudriñando, la palabra de Dios. Amén. Mire lo que nos dice en el Salmo 18. Salmo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, escucha lo que nos dice. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. O sea que con las cosas de nuestro Padre no nos vamos a equivocar. Si empezamos a obedecer la palabra de Dios, mira lo que está diciendo: perfecto es su camino. O sea que si nosotros nos volvemos, empezamos a escudriñar la palabra de Dios, a meditar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, Él es el que nos va a guiar en todo momento. Y si Él nos guía, no nos vamos a equivocar, no vamos a tropezar. ¿Por qué? Porque su camino es perfecto. Y dice: acrisolada la palabra de Dios. Pastor, ¿y qué quiere decir la palabra acrisolada? La palabra acrisolada quiere decir: las promesas del Señor han sido probadas. Eso quiere decir acrisolada. O sea que la palabra de Dios se cumple porque se cumple. La palabra de Dios se manifiesta cuando hay obediencia. La palabra de Dios nos muestra estadísticamente y a nivel de historia que cuando hay obediencia, Él cumple sus promesas. Entonces pregúntate hoy: ¿por qué hoy no se están cumpliendo las promesas de Dios? ¿Realmente estamos viviendo el evangelio de Cristo? ¿Por qué hoy estás
harto o harta en tu hogar, porque estás hoy harto o harta en tu trabajo, porque estás hoy harto o harta con tu vida. Si la palabra de Dios nos dice, hace todo como si fuera para el Señor Jesucristo. O sea, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Escucha eso tan delicado. ¿Por qué hoy no estás viviendo lo que el Rey quiere? Pastor, es que Él me está llevando en un proceso. Pero porque en todas las áreas de tu vida hay estancamiento, porque en todas las áreas de tu vida hay ruina, porque en todas las áreas de tu vida hay pobreza, porque en las áreas de tu vida hay desorden. Escucha, desorden. Hijos, necesitamos ya, como su palabra es perfecta. Aparte de que Jesucristo nos dijo que Él vino a darnos vida, pero vida en abundancia. ¿Por qué hoy estamos así? Dile a tu hermanito, no te duermas perezoso. Ay, 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 muévalo, muévalo, muévala. Muévalo, muévala. Ay, 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 tremendo. Y mire lo que nos dice después. Escudo es a todos los que en Él esperan. Escudo, o sea que su presencia, escucha, su presencia nos protege. Su presencia va delante de nosotros. Es un escudo. ¿Qué hace el escudo? Protege de dardos, protege de rocas, protege de cosas inmundas. Escucha, escudo es a todos los que en Él esperan. Entonces, ¿por qué hoy o mejor dicho, por qué hoy ese escudo no está en ti? Preguntémonos, ¿estamos realmente viviendo el evangelio de Cristo? Empezando que hay desobediencia. No predicamos el evangelio de Cristo. Eso sí, ponemos fotos, videos de todas las cosas del mundo, menos de Jesucristo. Mira el compromiso tan tremendo que hay hoy en los que dicen ser cristianos. Montan videos, montan fotos, estoy almorzando, estoy comiendo, estoy bañándome, estoy comprando unos tenis, estoy en el mall, estoy en la disco, estoy en cualquier parte. Y vienen a la iglesia y nunca ponen cosas del reino de la salvación. Hijos, somos llamados a ser luz. Pastor, es que me da pena hablarle a la gente. Pero no te da pena poner videos y fotos hasta cuando vas al baño en las redes sociales. Ahí sí no te da pena. Hijos, el Padre nos va a demandar. Por eso su palabra está siendo derramada hoy a las naciones del mundo. Hoy necesitamos verdaderamente hacer lo que vale la pena, lo único que vale la pena, de hablar del evangelio de Cristo. Y a los gentiles, no al vecino que es cristiano de otra iglesia, a los gentiles, porque hoy los cristianitos están cogiendo un ritmo de que me voy a ir toda la tarde el sábado con el hermanito de la otra iglesia a hablar de Cristo. No, eso es chisme. Él nos dice, hablar el evangelio ¿a quién? A los gentiles, a los que no quieren nada, al pecador, al violador, al asesino, al narcotraficante, al violador, al chismoso, al religioso y al legalista. A eso estamos llamados. Y nos estamos conformando solamente, hijos, en venir a la iglesia. El venir a la iglesia solamente no te va a salvar, no nos va a salvar. Solamente nos va a salvar cuando hacemos la voluntad perfecta y toda la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque nosotros veamos lo contrario, aunque nuestros ojos vean lo contrario, sigamos confiando en las promesas que Dios nos ha dado. Pero necesitamos tener intimidad con el Rey. Necesitamos tener una relación con el Rey. Amén. Amén. Y es ahí donde demostramos ante Dios que estamos llenos
del Espíritu Santo. Mire lo que nos dice esta palabra en Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, versículo 6. Nos dice: esforzaos. Hoy el cristiano no se quiere esforzar. Hoy el cristiano quiere ver la gloria de Dios mediocremente haciendo las cosas. Dice: esforzaos. La gente quiere ver la gloria de Dios todavía viendo pornografía. La gente quiere ver la gloria de Dios murmurando y chismoseando. La gente quiere ver la gloria de Dios sin dejarse de congregar, o mejor, no llegando a la iglesia. Y eso es un mandato. Esforzaos. O sea que para poder entrar al reino de los cielos no es facilito. Nos tenemos que esforzar. Esforzaos y cobrad ánimo. Van a haber muchos desánimos. Muchos desánimos van a venir a nuestras vidas. Pero dice: cobrad ánimo, porque la recompensa viene de Él, no viene del hombre ni de la institución. Por eso necesitamos recobrar ese ánimo, fortalecernos. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer? Cuando tenemos la llenura del Espíritu Santo. Cuando tú y yo no tenemos la llenura del Espíritu Santo, pedimos permiso para las cosas del mundo, pero para las cosas de Dios no tenemos permiso. No, ahí sí tengo compromiso. No, tú y yo tenemos que darle el primer puesto a nuestro Rey. Muchos me declararán en mi nombre, muchos harán milagros en mi nombre, muchos dirán que son hijos de Dios, pero solamente vamos a estar los que obedezcan la ley de Dios. Y dice: no temáis. Escucha, no temáis. O sea que cuando hay temor es porque el diablo te está minimizando, porque el diablo no quiere que tú obres o hagas la voluntad de Cristo. Dice: no temáis, ni tengáis miedo de ellos. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo no hay miedo, no hay temor, no hay angustia. Y eso fue lo que hemos hablado tanto. Cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, todos murieron catastróficamente y nadie le daba miedo de hablar del Evangelio de Cristo. Pero antes de recibir al Espíritu Santo, en Hechos 1:8, eran miedosos, les temblaba todo. No hablaban de Cristo porque los iban a encarcelar y les daba miedo porque los iban a matar. Pero cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, no nos avergonzamos del Evangelio. Hablamos a las naciones del mundo, predicamos lo que Cristo nos ha mandado y no lo que hoy muchos están actuando. Muchos hoy están actuando como Juan el Bautista. Vieron milagros en sus vidas y después dicen: si será posible que se arregle el matrimonio mío. Hay duda en el momento. Y sigue su palabra diciendo: ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Es que escucha, no va el pastor, no va un hombre, no va un guerrero, no va tu jefe. Escucha, dice: porque Jehová tu Dios es el que va contigo. ¿Cuándo vamos a dimensionar eso? Van a venir tribulaciones, van a venir angustias, pero tenemos que estar firmes que Dios va con nosotros. Y si Dios está permitiendo que haya una tribulación en nosotros, que haya un problema que no se esté resolviendo, es porque Él está trabajando con nosotros. Él nos está puliendo en ese proceso. Él nos está puliendo por medio de la paciencia, por medio de la dependencia hacia Él. Pero hoy no queremos pagar ese precio. Y pagar ese precio es pasar en intimidad con Él, llorarle, clamarle. No llorar por el problema, no llorar por la situación, sino llorar por su presencia.
porque su presencia nos da vida, su presencia nos inunda, su presencia nos fortalece, su presencia nos da salvación. Amén. Entonces mire lo que dice, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Y lo más tremendo dice, no nos dejará ni nos desamparará. Somos nosotros los que nos alejamos, los que nos dejamos de Él y los que nos apartamos de su presencia. Pero Él dejó eso escrito donde nos está diciendo, no te dejaré ni te desampararé. Hijos, es hora de que tomemos ya cartas en el asunto. Hoy hay mucha duda en tu corazón, hay mucho temor en tu corazón, hay mucha angustia en tu corazón. Es hora de que le creamos. No podemos ser como Juan el Bautista, que solamente creyó cuando vio, pero cuando sus ojos no estaban viendo y estaba apartado de la gente, empezó a dudar. Aunque no veamos el problema solucionado, aunque veamos que el problema cada vez está creciendo más, aunque veamos que la noche cada vez es más oscura, sigamos creyendo en Cristo, en su promesa, porque Él nos está diciendo, no te dejaré ni te desampararé, no temas que yo soy tu roca. Pero necesitamos aferrarnos a esa palabra, aunque nuestros ojos vean lo contrario. Amén. Nuestro Dios tiene cuidado especial de cada uno de nosotros. Por eso Él dice, quédate quieto, que yo peleo por ti. Y quedarme quieto es confiar en Él, meditar su palabra, escudriñar su palabra, rendirme a sus pies. Porque es que Él nos dice, nunca, escucha, nunca he perdido una batalla. Mi papá, tu papá, nunca ha perdido una batalla. Por eso la palabra lo cataloga como varón de guerra. Porque la batalla es de Él, la batalla no es de nosotros. Cuando tú y yo cogemos el problema, cogemos esa batalla y nosotros queremos solucionarla o ganarla, ahí es cuando perdemos la batalla. Por eso es que vemos cristianos derrotados, por eso vemos cristianos que se están suicidando, por eso vemos cristianos que primero veían la gloria de Dios, que predicaban el evangelio y hoy están en el mundo borrachos, allá haciendo y deshaciendo y deleitándose en el pecado. ¿Por qué? Porque no le han creído a la palabra de Dios. Hoy el Espíritu Santo solamente te dice a ti, confía en mi presencia, camina por fe. Porque yo solamente te quiero decir algo, Él te ha amado con amor eterno y Él te eligió mucho antes de la fundación del mundo para que su propósito sea manifestado en cada uno de nosotros. Yo te invito a ti hoy para que tomes la decisión. No te vuelvas un cristiano de silla. No vuelvas cuando vienes a congregarte como un hábito nomás. Ven a la iglesia a hablar con el Padre, a dejarte ministrar por Él. Ven a la iglesia a decirle, Padre, perdóname porque me he equivocado en esto y en esto. Ven a la iglesia a humillarte. Ven a la iglesia a reconocerlo a Él como tu único Dios, como tu único Salvador. Ven a la iglesia a decirle que en los momentos de tribulación, en los momentos cuando estés encarcelado como Juan el Bautista, no venga la duda a tu vida. Que cuando tus ojos no puedan ver la solución de lo que tanto anhelas en tu corazón, le digas al Rey, fortaléceme, Padre, aunque mis ojos no estén viendo, tú lo prometiste, tú lo vas a hacer. No quiero como Juan el Bautista fue, que encarcelado empezó a tener duda. Yo quiero andar por fe, no quiero andar por vista. Hoy muéstrame y envíame al Espíritu Santo para que me muestre el camino correcto a seguir. Eso es lo que Él nos está pidiendo hoy a cada uno de nosotros.
Pero no nos dejemos atormentar por lo que nuestros ojos están viendo en este momento. Obedezcamos su palabra, exaltémoslo, honrémoslo, glorifiquémoslo, anhelémoslo en todo momento, y Él va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Jesucristo es el mayor ejemplo de sometimiento a nuestro Padre. Él no vino a ser famoso, Él vino a cumplir la palabra o el mandato de Dios. Si tú y yo hacemos lo mismo que Cristo hizo, obedecer, llevar el evangelio de la salvación a los gentiles, someterme a sus mandamientos, porque sus leyes y sus mandatos no son gravosos. Cuando obedecemos, ahí es donde viene el gozo de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros estamos haciendo su voluntad. Amén. Yo quiero que te pongas de pie. Quiero que levantes las manos al cielo y solamente dile: Padre, perdóname, porque he sido incrédulo. He visto tu gloria durante los años de mi vida. He visto tu manifestación cuando yo te he clamado que me ayudes, y he visto tu mano en cada situación. He visto tu mano cuando he clamado y lo torcido se endereza, porque tú eres un Dios que escucha al que obedece la palabra tuya. Hoy te pido, Rey, que tu misericordia descienda sobre cada uno de nuestros corazones, y que haya humildad en nuestro corazón y podamos confiar plenamente en tus promesas. Hoy yo quiero confiar en ti, aunque mis ojos vean lo contrario, aunque mi esposo esté en el pecado, aunque mi esposa esté por fuera de los caminos de Dios, aunque mis hijos prefieran en el momento andar en el pecado que en la santidad. Yo quiero confiar plenamente en ti, Altísimo Rey, y aferrarme a tu palabra, donde tú dices que no tengamos miedo, que nos esforcemos y que nos llenemos de ánimo, porque tú estás delante de nosotros, que tú no nos dejas, que tú no nos desamparas. A eso me quiero aferrar. Pero para poder yo aferrarme a tu palabra, necesito llenarme de la presencia del Espíritu Santo. Envíame al Espíritu de Dios y habita en mí. Hoy yo clamo y te digo con todo mi ser que he sido comprado con precio de sangre por ti, que he sido sellado por el Espíritu Santo. Por eso confío en ti plenamente, mi amado Jesús. Confío.